Bueno, voy a partir por Gabriel. Gabriel cuenta con casi 10 años de experiencia en regulaciones financieras y su conexión con la sostenibilidad y el cambio climático. Anteriormente fue jefe de supervisión de información de finanzas sostenibles y coordinador del Grupo de Trabajo para el Cambio Climático en la Comisión para el Mercado Financiero, contribuyendo al desarrollo de políticas clave como la taxonomía de actividades sostenibles y la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda. Es abogado de la Universidad Católica de Chile, diploma de Administración de Riesgos de la Universidad de Chile y Master of Science en Leyes y Finanzas de la Universidad de Oxford. Y por su parte, María Paz cuenta con más de 14 años de experiencia en la industria financiera, especialización en sostenibilidad corporativa, relación con inversionistas, tesorería y mercado de capitales. Su experiencia abarca desde la formulación de estrategias hasta la implementación y elaboración de reportes financieros y de sostenibilidad. Es ingeniera comercial de la Universidad Católica, magíster en macroeconomía aplicada y MBA de la misma universidad. Además, cuenta con un diploma en dirección financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez. Dejo con ustedes a Gabriela Acuña y María Paz Merino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Menos mal alcanzamos a llegar. La verdad es que estábamos en la oficina de un cliente justamente hablando de estos temas y salimos a las 2:25 y llegamos justo contra lo que pensábamos. Pero bueno, estamos felices de estar aquí y poder conversar de este tema que sin duda para ustedes es un desafío importante que viene. Y que digo que viene no porque el cambio climático es algo que creemos que llega a ocurrir o porque la sostenibilidad es algo que está sonando en las empresas, probablemente ustedes ya todos lo han visto, sino que además también porque a partir de 2026 sabemos que ya las normas de IFRS, la S1 y la S2 van a aplicar, ¿no es cierto?, para las empresas supervisadas por la CMF, pero además también sabemos que están saliendo ya los estándares de supervisión, los estándares de auditoría en materia de assurance, digamos, en materia de sostenibilidad. Entonces, lo que quisimos traer hoy día para conversar con ustedes es un vistazo a este mundo que viene, cuáles son los desafíos que creemos que pueden haber, pero también de repente uno puede caer directamente a hablar de lo normativo sin antes hablar quizás de lo que está en el corazón o en el centro del desafío, la realidad que subyace a eso, ¿no? O sea, una cosa muy importante que tienen que tener las líneas de defensa es que al final están ahí para que la organización logre los objetivos, ¿cierto? Y esto es importante precisamente porque incide en la posibilidad de las organizaciones de lograr sus objetivos. Entonces, lo que queremos conversar hoy dice relación un poco con eso. Entonces, ahora voy a dejar a María Paz, que además no quedó tan claro quizás en la presentación, pero María Paz viene del mundo financiero, así que hasta hace muy poco habría sido contraparte de usted, digamos, en alguna empresa. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar acá y sobre todo de haber llegado a la hora. Fue complejo, pero lo hicimos, así que, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que ha empujado la transición a una economía más sostenible? En primer lugar, lo que todos saben, lo que vemos, presión del cambio climático, presión social, presión de las mismas empresas y de los consumidores. Eso ha hecho que todas las empresas, y lo vemos, hayan tomado iniciativas que busquen avanzar en temas no solamente verdes, que es lo que de repente es más marquetero, sino que también en temas sociales y sobre todo temas de gobernanza. En segundo lugar, tenemos la demanda de inversionistas. Acá nosotros sabemos que al final el acceso a mayores y mejores fuentes de financiamiento es lo que mueve las industrias. Y los inversionistas hoy en día están exigiendo también, de cara a nuevos créditos o de cara a accesos, KPIs. Los bancos, las instituciones financieras también tienen sus propios compromisos respecto a carbono neutralidad y eso ellos los obliga a exigirle más a sus clientes en cuanto a los temas los que ellos mismos se han comprometido. Al final esto es una cadena. Finalmente tenemos la presión regulatoria global, que es lo que va a profundizar después Gabriel, que es su ámbito, y que esto al final se traduce y formaliza
todas estas presiones que de repente se ven poco conectadas y a su vez estas presiones generaron un montón de iniciativas y un montón de regulaciones y normativas que seguramente ustedes las conocen mucho mejor que yo, tanto así que eran tantas y muy confusas que al final del día hoy se están consolidando y se están ordenando, lo que es beneficioso para todos los que trabajamos en esto, ¿cierto? Perdón, y ahí voy a acotar una idea muy corta, ¿no? Pero estamos viendo lo mismo que hemos visto en Chile, ¿no es cierto? La aparición reciente de leyes con nombre, ¿no es cierto? La ley Karin, ¿no es cierto? O de leyes que abordan desde una perspectiva muy dura cosas que hasta hace poco se podrían haber entendido bajo el lenguaje de las buenas prácticas, como la ley de delito económico u otras, ¿no es cierto? Es un fenómeno que es global y de hecho esta es una slide que es de la firma que nosotros chilenizamos, entre comillas, ¿no? Y esa presión global se ha manifestado de distintas maneras. Entonces, más obviamente en temas de cambio climático, por ejemplo, tenemos la ley marco de cambio climático en Chile, pero también en una serie de otras medidas que muestran que hay una sociedad que está demandando más de las empresas en este tipo de materia. Y está el concepto de sostenibilidad, que no lo dije al principio, pero yo creo que siempre es importante tenerlo en la cabeza, porque ¿qué es lo que busca todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Que al final del día, la sostenibilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente, de los que estamos ahora, sin poner en peligro las necesidades de los que vienen después. Así que ahora, no sé cómo funciona esto. Ahí sí. Haciendo un doble clic a las presiones relacionadas al cambio climático y las presiones relacionadas a los temas sociales. Bueno, ya sabemos que las presiones del cambio climático llegaron para quedarse. Tenemos podemos ver en España, ¿cierto? Las lluvias que hemos visto, lluvias muy intensas en periodos muy cortos de tiempo. Esto ya no son outliers, ya está ocurriendo, ya hay patrones ya en esto. No podemos hacer vista gorda, a pesar de que algunos, sobre todo el hemisferio norte, dicen que no existe, pero vemos que sí. Lo mismo, eso genera impacto de las compañías en varios ámbitos. Uno, en sostener una cadena de suministro estable, porque esto al final le impacta a toda la cadena de valor. Entonces eso también pone en riesgo el valor que pueden generar las compañías y a su vez atender a sus públicos de interés. También existen, como la cadena de valor es tan importante, la presión de los clientes. Acá no es solamente te exige el cliente final, sino que también el intermedio, que ya también tiene que tener un control sobre no solamente sus propias emisiones o su propio impacto, sino que también cómo está impactando los insumos o su propia cadena de valor. Ya no se hace vista gorda, de hecho todas las normativas hablan de la cadena de valor. Así que eso también es una presión relevante y estos riesgos son crecientes. Demanda de inversionistas, esto nos mueve a todas las empresas. Al final todos tenemos que financiar nuestra operación, lo que estamos haciendo. Existe una cantidad creciente importante de asset managers que ya están comprometidos con la inversión responsable, que ya tienen sus compromisos. Acá tenemos un gráfico de PRI, de cómo han crecido los signatarios de PRI en los últimos años, que ha sido un crecimiento muy importante y esto va a seguir aumentando. Esto ya hay prácticas que antes eran muy novedosas que ahora ya se dan por establecidas, ya no es novedad. Entonces, ya nadie se puede restar de este tipo de iniciativas. Y estos asset managers, con estas prácticas asociadas a, por ejemplo, PRI, empiezan a exigir también a los activos y a las empresas a los que están relacionados los activos, los que están invirtiendo, y eso a su vez genera movimiento en las empresas, en todo ámbito, y no solamente en temas verdes, sino que también en temas sociales y sobre todo de gobernanza. Acá tenemos unas gráficas respecto a cómo ha evolucionado las emisiones de bonos temáticos. Para los que no están familiarizados, los bonos temáticos tenemos bonos verdes, bonos sociales, bonos, una mezcla de los bonos sostenibles, que tienen un uso de fondo específico. Y acá el uso de fondo específico va en relación a la taxonomía bajo la cual se inscribió ese bono. ¿Okay? Esto, obviamente hay un contexto de tasa de los últimos años, pero esto no va a hacer más que crecer. Y también esto está creciendo en todos los mercados. El mercado asiático ha crecido harto. Europa es un mercado bien maduro en este ámbito, pero el mercado asiático ha ido creciendo en la emisión de este tipo de bonos y obviamente las presiones del cambio climático hacen que los bonos verdes sean los más
lo más importante respecto al resto de las emisiones. Tenemos a bancos también que están inscritos bajo el Net Zero Banking Alliance, que eso implica también que tengan que hacer un plan de acción de descarbonización, sobre todo las emisiones financiadas de aquí al 2050. Obviamente esto también impacta a todas las empresas. Acá tenemos, por ejemplo, la industria minera, todas las acciones que están tomando justamente por presiones de todo ámbito, presiones regulatorias, pero también presiones financieras. Las mineras también tienen que financiarse, entonces, en ese sentido, tienen que... Dale, Gabriel. Mira, y ahí voy a contarles una historia que yo creo que grafica bien hasta qué punto llega la presión de los inversionistas con una compañía que es un cliente importante para nuestra firma, acá en Chile y también en otras jurisdicciones, que es TEC. Y esto yo lo cuento siempre, esta información que es pública, así que no estoy revelando ninguna intimidad en esto. La acción de TEC constantemente se transaba con un castigo. Y el grupo que controla la compañía se reunió con los inversionistas institucionales para entender por qué es que la acción se transaba con un descuento respecto de otras comparables. Y básicamente la conclusión fue que la mayoría de los ingresos de TEC, de la compañía, la mayoría del cash flow, digamos, provenía del carbón. Entonces le decía, tú eres una compañía muy rentable hoy, muy exitosa, pero tus ingresos están intrínsecamente ligados a estos activos y esos activos son los activos del pasado. Nosotros queremos poner nuestro capital en las compañías que van a ser las líderes del futuro. Entonces, fue a tal punto que llegó, digamos, esta presión de los inversionistas, que era tan claro el mensaje, que TEC se deshizo a principios o a mediados del año pasado de los activos de carbón. Vendió todas las minas que tenía de carbón y está actualmente en un plan expansivo para encontrar nuevos activos relacionados con la transición a una economía sostenible. Entonces, estas realidades del mercado se transforman rápidamente en demandas operacionales. Y eso es algo que la verdad ya no podemos decir que está ocurriendo lentamente, ¿no? Estas transformaciones están ocurriendo cada vez más rápido y eso implica también que las compañías tienen presiones por adaptarse y todo esto se muestra, ¿no es cierto?, se hace creíble a través de gestión. ¿Y cómo es la cadena para resumir? Acá, bueno, para emitir instrumentos, las instituciones tienen que hacer compromisos que son auditados y tienen que ser, para eso, para poder hacer esos compromisos, tienen que tener los procesos, los controles, porque acá la pérdida, el no cumplir, aunque sea muy difícil, es fatal de cara a la reputación del emisor. Eso, a su vez, hace que las compañías, para poder llegar a obtener este tipo de financiamientos, que pueden ser créditos ante privados también, hagan los cambios reales internamente, porque efectivamente acá la pérdida de reputación te puede quitar el apellido del ticket en la bolsa, es grave, digamos, para la empresa. Entonces, eso hace que sean más serias y se movilicen más en lo que se están comprometiendo. Por lo tanto, acá las empresas que integran mejor los temas de sostenibilidad, no nos gusta hablar de ESG acá en Deloitte, pero los temas de sostenibilidad en general van a ser las más competitivas. Así que la invitación acá, de cara a este público de auditores internos, es, ustedes tienen un rol muy importante en este sentido. Acá la reputación de la empresa en la que trabajas, tú estás en la tercera línea de defensa y por lo tanto no se les viene poca pega. Así que eso. Súper. Muchas gracias, María Paz. Y ahí en una última mirada, esto bien rápidamente, ¿no? Les comentaba antes que la comisión va a aplicar la S1 y la S2. Vimos que hay varios bancos que ya están aplicando estas cosas. Y simplemente para tener una idea como de los órdenes de magnitud, los bancos representan más o menos el 60% del sistema financiero local, en términos del acceso a financiamiento. Y de ese, si tomamos el universo de los bancos, 6 bancos representan más o menos el 80% del sistema bancario. Y vimos que de esos 6 bancos sistémicos teníamos ya 5 que tenían una meta de carbono neutralidad. Entonces, nosotros trabajamos, de hecho, con instituciones bancarias en este tipo de cosas. Y lo que les quiero decir es que crecientemente esto se va a transformar en compromisos financieros por parte de las empresas, si es que no ya se está transformando. Nosotros tenemos varios clientes que tienen financiamientos ligados a sostenibilidad, créditos sindicados con bancos en que le dicen yo te presto una plata, la plata es de libre uso de fondos, pero
hay un KPI asociado al cumplimiento de eso y en caso de que ese KPI, que es un KPI relacionado con un objetivo de sostenibilidad, en caso de que no se cumpla, hay digamos, una tasa penal. Pero esto es algo que ya está llegando y ya estamos viendo en el mercado y vamos a verlo solo aumentar y por efecto los bancos acelerar. Yo les quiero traer un poco de información respecto de las normas de IFRS, que yo creo que van a sentar la pauta del trabajo que las empresas van a tener que empezar a hacer respecto de esto y sobre todo a fijar un lenguaje global en esta materia, que hasta hace poco ha estado muy disgregada. Y creo que una muy buena manera de partir esta conversación tiene que ver con la forma en la cual valoramos los activos, ¿ya? Esto que está acá, esto es una slide que usa IFRS misma cuando cuenta esta historia, así que en toda honestidad esto es algo que tomamos de ellos, al igual que algunas que vienen, pero estoy siendo fiel a la fuente, ¿no? La manera en la cual las compañías son valoradas por los mercados ha cambiado radicalmente. Entonces, en los 70, el activo tangible explicaba más del 80% del valor de las compañías en promedio. Hoy explica justo el 10% y probablemente un poco menos. Y obviamente que todo ese otro intangible no son simplemente licencias. Entonces, la manera en la cual el mercado valora a las compañías y les asigna, ¿no es cierto?, el precio de sus instrumentos, sus acciones, de su bono, está cada vez más lejos de lo que podríamos entender como activo tangible. Y eso es porque las compañías son mucho más que simplemente esa categoría en su capacidad para producir flujos de efectivo, ¿no es cierto? El mercado lo que hace es estimar la capacidad de una entidad para producir flujos de efectivo en el futuro y traer eso a valor presente. Ese cálculo que hacen los inversionistas cuando lo vemos acá, claramente no tiene que ver con activos tangibles. Bueno, ¿con qué tiene que ver? Algunas de las cosas con las que tiene que ver son temas de sostenibilidad, ¿no? Particularmente en empresas que son productivas, que tienen relación y dependencia con la naturaleza, con la sociedad, con la economía en la cual forman parte en un sentido más allá de lo transaccional, ¿no? Son fundamentales para poder explicar su capacidad de producir flujos futuros y la estabilidad de su flujo futuro. Entonces, lo que ocurrió fue que esta demanda por información por parte de los inversionistas generó una multitud de estándares y de frameworks para poder entregar información. Obviamente esto es inabarcable y seguro que muchos de ustedes lidiaron para alguna memoria o para algún otro ejercicio de divulgación con esta pesadilla o parte de esta pesadilla. Y gracias a Dios esto está quedando en el pasado. ¿Por qué? Porque la Fundación IFRS tomó el guante de la demanda de los inversionistas y dijo, esto hay que consolidarlo, necesitamos ordenarlo, hay un sentido financiero que hay detrás de esto y necesitamos hacernos cargo. Y lo que hizo fue crear una entidad paralela al IASB. Entonces, si el IASB, ¿no es cierto?, fija las normas contables que todos conocemos, se creó el ISSB, el International Sustainability Standards Board, que lo primero que hizo fue absorber todos estos marcos que eran los que existían y que eran más cercanos al mundo de la materialidad financiera, o sea, al mundo de la contabilidad que nosotros entendemos, sin perjuicio de que venían del mundo de la sostenibilidad. Esto se creó el 2021 con el objetivo, ¿no es cierto?, de enfrentar esto y entregar básicamente un orden, una estandarización y una comparabilidad que permita credibilidad, ¿cierto? Entonces María Paz mencionaba que el riesgo que hay en la reputación de esto en el mercado, el riesgo es altísimo. Porque básicamente si las compañías, volviendo al ejemplo de TEC, ¿no? Si es que TEC está hablando con sus inversionistas, está hablando con quienes le proveen de financiamiento y le está diciendo, mira, nosotros vamos a ser una compañía líder a nivel global en la minería del cobre porque queremos ser un player de la electromovilidad, un player de la transición energética. Pero resulta que cuando uno va a ver la gestión de la compañía, es imposible identificar el CAPEX que va a identificar a eso. Es imposible identificar qué cambios de gestión está haciendo respecto de eso. Es imposible identificar cómo los riesgos que se relacionan con ese cambio de modelo de negocio están identificados. Es difícil creerle. Entonces, ese es el desafío al que IFRS
se enfrenta y está haciéndose cargo a través de estas normas. Entonces, el mundo al cual estamos transitando es un mundo donde tenemos esta primera línea, ¿no es cierto?, que es el que conocemos, que produce los estándares, los estados financieros, y tenemos esta nueva línea debajo, que es la que tiene que ver con la información financiera relacionada con sostenibilidad. Ambas juntas, calzando como se ve en ese puzzle, ¿no es cierto?, nos van a entregar la información completa. Quizás no vamos a llegar al 100% de la explicación del valor de la compañía, volviendo al gráfico que estábamos viendo antes, con los activos tangibles e intangibles, quizás no llegamos al 100%, pero sin duda que esto nos va a ayudar a explicar una cantidad mayor, digamos, del valor. Esto quizás es un poquito técnico, pero simplemente en lo que quiero que nos fijemos es en estos dos primeros cuadrados. En el mundo de los temas de sostenibilidad, se habla del mundo de la materialidad de impacto y el mundo de la materialidad financiera, ¿ya? El mundo de la materialidad financiera es el mundo contable, ¿no? Es lo que afecta en los resultados de las compañías y lo que generalmente nos preocupa, ¿no es cierto? Pero también está el mundo del impacto, que tiene que ver con el impacto que las compañías tienen hacia afuera y cómo gestionan o mitigan esos impactos en el caso de que sean negativos. Entonces, el mundo de IFRS, que están de estas normas, es solo el mundo de la materialidad financiera, ¿ya? Y es en parte el motivo por el cual la Comisión para el Mercado Financiero tomó esto también. Porque, bueno, ahí vamos a llegar a la comisión, así que voy a hablar de eso, pero porque en definitiva lo que se trata es de tratar de entender cuál es el valor de la compañía y que los que toman decisiones respecto de ellas tengan la información disponible. La estructura que siguieron las normas de IFRS es la misma arquitectura que tienen las normas de TCFD. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado ese marco antes, quizás probablemente más de alguno lo ha escuchado. Pero es un marco de divulgación relacionado con cambio climático. La genealogía de TCFD es importante. TCFD viene del G20. El grupo, no recuerdo ahora cómo se llama, pero básicamente el grupo de ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G20 formó el Financial Stability Board, que es una organización exclusivamente para hacer frente a riesgos sistémicos financieros globales. Y el Financial Stability Board, el 2015, estamos hablando de la mitad de la crisis de la deuda en Europa, con Grecia, Portugal, Irlanda quebrado, en la mitad de ese contexto dijeron, oye, ¿sabéis qué? Si es que el cambio climático tiene los efectos que creemos que va a tener ahora, la verdad es que Dios nos pille confesados, porque no estamos listos. Entonces encargaron a un grupo de trabajo decir, oye, necesitamos hacerle frente al cambio climático como un riesgo financiero. Entonces, de ahí viene, de ese grupo de trabajo viene TCFD. Y la estructura de TCFD es bien similar, para los que trabajan en el mundo bancario, es bien similar a una norma prudencial. No te dice prescriptivamente qué es lo que tienes que hacer, cómo se gestiona el riesgo, sino que te pregunta, ¿identificaste el riesgo? Si está identificado el riesgo, ¿cómo lo gestionas? ¿A quién reporta? ¿Quién es responsable? ¿En qué proceso afecta? ¿Con qué frecuencia se revisa, ¿no es cierto?, este riesgo y con qué frecuencia se reporta? Esa es lo que hay detrás. Y esa misma estructura, que está en 4 pilares, gobernanza, estrategia, gestión de riesgo, métrica y objetivo, es la que pasó, la que adoptó IFRS como estructura de las normas. Entonces, para mí, que yo vengo originalmente, digamos, antes de meterme en sostenibilidad de la regulación bancaria, es genial, porque básicamente el mindset que hay detrás de la regulación prudencial pasó a los temas de sostenibilidad. Entonces, ahora les quiero contar un poco más sobre la S1. No la voy a cubrir entera porque sería tremendamente árido, pero sí quiero referirme a 2 cosas que son súper importantes para efectos del mundo de la auditoría interna y que probablemente muchos de ustedes ya conocen, ya han escuchado hablar de esto y capaz que a varios ya les ha dado bastante trabajo. El primero es el tema de la materialidad, que tiene que ver con lo que veníamos hablando hasta ahora, pero que no se ha desarrollado, si se quiere, de una forma muy estandarizada como proceso. Y el otro es el tema de los riesgos y las oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Entonces, primero para partir por materialidad, como yo les decía, las normas de IFRS de sostenibilidad asumen el mismo concepto de materialidad que las normas contables de IFRS. Es el mismo concepto. Se trata de información que si no es conocida, se oscurece,
se oculta, ¿no es cierto?, parcialmente, podría afectar la decisión del usuario de informes financieros. Entonces, ese concepto de materialidad es el mismo que ocupan las normas. La diferencia es que, así como en el mundo de la contabilidad habitual, nosotros sabemos y está súper estandarizado, ¿no es cierto?, cómo revisamos la materialidad de algo, con la materialidad relacionada con sostenibilidad, eso no es así. Entonces, es un desafío importante el identificar cuáles de los temas de sostenibilidad respecto a los cuales la empresa se relaciona, que le afectan, que son importantes para la empresa, son efectivamente materiales. ¿Por qué? Porque el universo sobre el cual va a haber que hacer divulgación, y en último término gestión, es el universo de riesgos y oportunidades que se consideren materiales. Entonces, este juicio es súper importante. Entonces, el lenguaje que usa la norma es riesgos y oportunidades que significativamente podrían afectar las perspectivas de la organización. Es un lenguaje que es, entre comillas, un poco más blando que el lenguaje que usa la norma o IFRS en la otra contabilidad, porque básicamente se entiende que para el caso de la información de sostenibilidad es muy difícil todavía hacer una valoración exhaustiva para estimar el potencial impacto financiero. Pero dentro del proceso de mejora continua se entiende que vamos en esa dirección. Entonces, como les decía, ahí está la definición, ¿no es cierto?, de materialidad. Y lo importante es que para efectos del trabajo de definir qué es lo que es material, nosotros trabajamos con varios clientes ayudándolos justamente en eso, es súper importante tener en cuenta para qué es la materialidad. O sea, la materialidad es para los usuarios de información financiera. Entonces, esto es algo que en el proceso para definir lo que es material, es importante tener en cuenta quién lo va a usar. Entonces, muchas veces, no sé si a ustedes les ha tocado estar involucrados en el proceso de la memoria, se hace un análisis de materialidad que tiene bien poco que ver con lo que piden los inversionistas o con lo que piden los bancos o de repente los accionistas minoritarios de las organizaciones. Y ese mundo, digamos, va a tener que empezar a quedar atrás, decididamente. Entonces, IFRS emitió una norma, o sea, no una norma, una guía esta semana, aclarando justamente algunos puntos sobre este tema en puntual. El segundo punto que es importante es que esto es para el contexto de la divulgación financiera. Entonces, esto es algo que yo advierto siempre a los clientes. Y yo creo que es una reflexión que es muy válida y pragmática de hacer. Hay compañías que uno las mira y tienen un listado, una letanía de temas de sostenibilidad que ellos dicen que son materiales. Yo no quiero poner en duda el trabajo que hayan hecho al respecto, pero sí les digo que si tienen 26 temas materiales, al minuto de tratar de estimar el impacto de los riesgos u oportunidades que se derivan de esos temas materiales en el estado de flujo, en el estado de resultados, el balance de la entidad en el periodo de reporte y después estimarlo en el corto, mediano y largo plazo, lo van a pasar mal. Esa realmente es una tarea herculeana, digamos. Entonces, la materialidad es importante ponerla en el contexto de la divulgación financiera y el desafío que eso implica para una organización de tratar de estimar esos impactos. Entonces, al momento de definir que un tema de sostenibilidad es material o no, es importante tener eso en consideración. Lo otro es el cuidado que hay que tener con omitir, tergiversar u oscurecer. Que esto es algo que sabemos en IFRS es parte de la definición, así que obviamente es de la esencia misma del concepto de materialidad, pero que acá se levanta porque en temas de sostenibilidad, así un poco como es en temas de riesgo, ¿no es cierto?, hay algunas cosas o temas que nos pueden poner bien incómodos, ¿no? Pero esto es justamente parte de los desafíos de madurez en temas de gestión de sostenibilidad que hay que enfrentar. Pensemos, por ejemplo, en una compañía de un rubro productivo que está muy expuesto a la naturaleza, por ejemplo, la acuicultura. Bueno, la verdad es que puede ser una situación bien incómoda hablar de biodiversidad y del impacto potencial que la operación puede tener en biodiversidad.
y a su vez de la dependencia que puede haber respecto de algún elemento relacionado con biodiversidad que la verdad no es conocida. Sabemos la dependencia, pero no conocemos la relación causal. No es una revelación cómoda de hacer. Entonces, hay un punto ahí que hace IFRS en la claridad de la información que debe seleccionarse como material. Después, hay componentes, esto es lo que venimos hablando, ¿no? Estos son como los componentes dentro del concepto de materialidad. Estos componentes, en un proceso de análisis de materialidad, que es como se le llama esto, el rol del auditor interno es bien importante en hacer el desafío, probablemente a la gerencia de sostenibilidad o de asuntos corporativos, a veces de riesgo, que lidera este tipo de proceso. Y hacer el desafío en el rigor, digamos, ¿no? Y esto en el rigor, en la seriedad documental con la que se lleva a cabo este proceso. Nosotros en la firma hemos acompañado a un par de clientes y la verdad es que se sorprenden de lo trabajoso que puede llegar a ser este tipo de análisis. Y ahí nosotros le decimos, oye, te vas a acordar de mí cuando más adelante tengas que hacer estas estimaciones y tú estés tranquilo de que hicimos este análisis con este nivel de detalle. Entonces, hacer el desafío a quien esté llevando este proceso es importante, porque la tentación para el gerente de sostenibilidad o de repente para gerentes de operaciones o de logística es de decir que muchos temas son materiales, porque son temas donde ellos tienen impacto positivo, que es súper legítimo, pero es distinto a que tenga un impacto positivo, a que efectivamente sea un tema que sea financieramente material. Voy a pasar ahora a hablar de riesgos y oportunidades. Como yo les decía, la norma entera gira en torno a los riesgos y a las oportunidades. Entonces, yendo a la estructura que yo les hablaba antes, la norma lo que dice es, haz un análisis de materialidad, identifica qué factores de sostenibilidad o qué riesgos relacionados con la sostenibilidad y oportunidades relacionados con la sostenibilidad son financieramente materiales para la organización. Y sobre ese grupo que es material, que es de lo que estamos hablando, cómo hacer esa decisión de materialidad y los conceptos que están dentro de esa decisión, sobre ese grupo dime cómo afectan a la organización. Entonces, eso lo hacen a través de preguntar por la gobernanza, quién está a cargo de esta organización, cómo supervisa el directorio de esta organización, cómo se asignan los incentivos dentro de la organización respecto de esto. Pero después también viene la estrategia, cómo afecta al modelo de negocio, si tenemos identificados estos riesgos, si sabemos en qué temporalidad pueden ocurrir, si sabemos estas oportunidades, si la tenemos integrada a la estrategia de negocio, si tenemos o hemos dispuesto los recursos necesarios para capturar esas oportunidades. Y después, cómo hacemos la integración efectiva en la gestión de riesgo. Y por último, cómo medimos eso. ¿Cuáles son los KPI relacionados con eso? ¿Cuáles son los controles que tenemos asociados a esos riesgos y a esas oportunidades? Y cómo vamos asegurándonos de la gestión que se haga, así como también divulgar cómo vamos cumpliendo los objetivos. Entonces, esa es la estructura de la norma. Entonces, ahí hay en la identificación de riesgos relacionados con sostenibilidad, IFRS ha hecho acento en este flujo, digamos, ¿no? La cadena de valor en su conjunto es, digamos, la base sobre la cual se tienen que identificar estos riesgos y oportunidades. Y es la que se tiene que revisar completa, digamos, para efectos de esto. O sea, esto es bien interesante porque no es un ejercicio que necesariamente hagan siempre las compañías. Estamos muy acostumbrados a trabajar siempre por proceso. Entonces, conocemos bien nuestros procesos, sabemos quiénes son los dueños, sabemos cuáles son los riesgos que tienen nuestros procesos. Pero cuando te ponemos la mirada sobre la cadena de valor, a veces el análisis cambia y se encuentran cosas interesantes, sobre todo con las cosas que están en el borde de nuestro control operacional, donde sí pueden haber de todas formas riesgos, pero también algunas oportunidades. Entonces, ahí en esos bordes de la cadena de valor es donde están esas interacciones que yo les mencionaba al principio. La capacidad de las compañías para generar flujos depende en buena parte de esas interacciones. Pensemos en el mundo de la minería, por ejemplo, cómo la relación con las comunidades es fundamental para mantener la continuidad operacional. Es fundamental.
O pensemos también cómo la relación con los trabajadores, con los colaboradores de las organizaciones también es fundamental para mantener la continuidad operacional. Eso también es parte de esas relaciones que tenemos. Y esas dependencias o relaciones, ¿no es cierto?, pueden tener impactos positivos o negativos. Entonces, esas son las que hay que después identificar y es donde se hace ese trabajo de identificación de riesgo. Después tenemos los impactos propiamente tal. O sea, tenemos nuestra cadena de valor. Identificamos estas interacciones con otras entidades entre las que la empresa se mueve para generar valor. Quienes dependemos para, ¿no es cierto?, poner nuestros bienes y servicios en el mercado, de quienes dependemos para producirlos. Ahora vamos a ver los impactos que tenemos dentro de esa cadena. Impactos que, como les decía, pueden ser dependencias. Pensemos de vuelta en el ejemplo de la acuicultura, ¿no? Yo dependo de que, por ejemplo, hay una cierta temperatura del mar para poder producir y ser eficiente. Si es que la temperatura cambia, quizás ahí yo tengo un riesgo de que, por ejemplo, no se desarrollen adecuadamente los pescados, digamos, u otro tipo de productos que estoy desarrollando. O pensemos en el mundo forestal. Si es que mi plantación, digamos, está expuesta a un riesgo muy alto de incendio para el cual yo no estoy preparado, tengo ahí una dependencia, ¿no es cierto?, de ciertos patrones climáticos que pueden afectar gravemente mi capacidad de producir. Entonces, el tipo de dependencias que queremos identificar. Y también el tipo de impacto, ¿no es cierto?, como los que estábamos poniendo de ejemplo. Y eso nos va, esa es la cadena, digamos, que IFRS propone que sigamos para poder llegar directamente a los riesgos y a las oportunidades también, ¿no? Porque esto obviamente estamos en un mundo en transición, entonces así como a TEC sus inversionistas los castigaban por estar demasiado expuestos al carbón y los forzaron a hacer un cambio en su modelo de negocio, bueno, también claramente hay importantes oportunidades de profundizar en ese modelo de negocio y lograr quizás mayores eficiencias, quizás revisar la forma de trabajar en base a esa nueva mirada. Y eso nos lleva, como les digo, a los resultados. Cómo esos riesgos y oportunidades pueden afectar en definitiva el rendimiento financiero de la organización. Y ahí viene un desafío contable que es mayúsculo, de tratar de identificar, ¿no es cierto?, el impacto de estas cosas dentro de la contabilidad, dentro del reporte financiero. Entonces, les quiero poner algunos ejemplos de riesgos y oportunidades. En el caso del cambio climático voy a profundizar un poquito más adelante, pero en el caso de la escasez de recursos naturales, ¿no es cierto?, mencionamos ya un par de ejemplos, ¿no? Si es que una entidad que es agrícola y tiene dependencia de ciertos patrones climáticos, tiene un tremendo riesgo, ¿cierto? Para poner otro ejemplo más reciente, el caso de Enel, que sufrió la tormenta de viento, que a pesar de que la tenía detectada y que incluso se refirió al riesgo que causaban las tormentas de riesgo para ellos en su memoria el año anterior, la verdad es que superó su capacidad de gestión de riesgo. Entonces, estas son cosas que ocurren y que pueden presentar en algunos casos, sobre todo en casos reputacionales, incluso amenazas existenciales para la organización. También hay oportunidades, sin duda, oportunidades de crecimiento, oportunidades de nuevos mercados. Nosotros también trabajamos bastante con compañías mineras medianas y un gerente general a mí me decía, oye, yo saqué una certificación de sostenibilidad y mi mejor cliente, que es el cliente que tengo hace 20 años, que siempre me compraba hasta un monto en toneladas de cobre, me dijo, oye, ahora que tenía esa certificación te voy a comprar hasta el doble. Se le duplicó la primera línea. Inesperadamente, o sea, esto no es, su cliente lo llamó a él. Y esto es porque las demandas que los clientes tienen de este tipo de certificaciones están impulsando al mercado de forma fuerte. Entonces, esto no es puro riesgo, hay también importantes oportunidades. Entonces, para ir avanzando un poco más rápido en lo último que queda, esto ya lo hemos mencionado, así que voy a avanzarlo. Eso, me quiero referir a la norma que se refiere específicamente a cambio climático. Entonces yo les dije, la S1 es sobre riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad. La S2 es específica de cambio climático. Se podría decir es el nuevo TCFD. Entonces lo que va a hacer IFRS es que tiene la S1, que es el arco, la norma arco, digamos, de divulgación, y después va a sacar normas específicas por temas.
ya anunció que está trabajando en una norma relacionada con derechos humanos. Va a sacar también después una norma relacionada con biodiversidad, ecosistemas y relaciones ecosistémicas. Y todas las normas van a seguir la misma estructura de gobernanza, estrategia, gestión de riesgo, métricas y objetivos. En particular la norma, la S2, que es de cambio climático, se refiere a este mundo de acá, a los riesgos relacionados con el cambio climático. Entonces, esto es algo que en la comisión usábamos mucho para explicar estas cosas hace 3, 4 años atrás, cuando eran más novedosas, pero básicamente es como podríamos plantear como el árbol de riesgos, ¿no? Entonces, dentro de los ambientales, uno podría dejar los riesgos ambientales propiamente tales, por separado, y abrir los climáticos. Dentro de los climáticos están los riesgos físicos y los riesgos de transición. Los riesgos físicos son los que uno típicamente piensa cuando piensa en el cambio climático. Estamos pensando en eventos climáticos extremos, como el que mencionábamos, ¿no es cierto?, la tormenta de viento que tuvimos en la región metropolitana. Esos son los eventos agudos. Los crónicos tienen que ver con los cambios en los patrones climáticos a largo plazo. Y ahí ya estamos pensando en el cambio de clima que estamos viviendo en la zona central de Chile, ¿no es cierto?, que implica un menor número de precipitaciones, más eventos de precipitaciones extremas concentradas en poco tiempo, lluvias a más altura en la cordillera, eso afecta a los glaciares, y una serie de otros eventos. Otro ejemplo bueno de riesgos de esa naturaleza es el aumento de temperatura y disminución de la humedad en la zona centro, que es lo que genera que ocurra con mayor frecuencia el triple 30. Más de 30 grados de temperatura, más de 30 nudos de viento y menos de 30% de humedad. Ese es el cóctel, digamos, mortal. Cualquier chispa en esas condiciones genera un mega incendio. Y es lo que hemos visto que antes no ocurría en la costa, ¿no? O sea, Pichilemu, Constitución, en esa zona eso no ocurría nunca, ahora empieza a ocurrir. Y empieza a ocurrir con mayor frecuencia. Entonces, esos son los riesgos crónicos. Después están los riesgos de transición. Los riesgos de transición quizás no son los típicos que a uno se le vendrían a la mente al hablar de cambio climático, pero también los causa de una manera u otra. Son los riesgos que se generan por la reacción de la sociedad a la transición o a la adaptación al cambio climático. Entonces, por ejemplo, tenemos riesgos legales y regulatorios, como la ley marco de cambio climático. Si no, pensemos en el mercado de la generación de energía, que se vio radicalmente disrumpido luego de que Chile adoptara una meta de carbono neutralidad y sacara el gobierno, ¿no es cierto?, el plan de descarbonización, que inmediatamente convirtió los bonos de un montón de compañías generadoras de carbón en bonos basura. Entonces, estas son cosas muy reales, digamos, que tienen efectos que se pueden medir. Después hay cambios tecnológicos, ¿no?, como por ejemplo electromovilidad, son nuevos mercados que empiezan a aparecer, que afectan patrones de consumo. Después están las preferencias de clientes y consumidores también. Las personas empiezan a actuar y a preferir cosas de manera distinta, eso nosotros lo vemos harto en la industria del consumo. Y por último, temas reputacionales y de la licencia para operar. Entonces hemos visto varios ejemplos, la verdad es que ahí hay otros, así que eso lo voy a avanzar. Y me quiero detener con esta última parte, antes de mencionar brevemente el estándar ISA 5000, que salió también esta semana, que tiene que ver con la divulgación de la huella. La gran mayoría de las entidades que tiene, o sea, todas las entidades que van a tener que cumplir con la S2 van a tener que medir la huella. Y esto, la huella de carbono tiene 3 componentes esenciales. El primero son las emisiones de alcance 1, que tienen que ver con las emisiones que la entidad produce en su operación. Las de alcance 2 tienen que ver con su consumo eléctrico, de dónde obtiene la energía con la que opera. Y las de alcance 3, que son siempre las más grandes, el mayor componente de la huella, y las más desafiantes, primero de medir y después de reducir, tienen que ver con la operación, con la parte de la cadena de valor que está fuera del control operacional directo de la entidad. Entonces, por ejemplo, una compañía de consumo masivo, si es que tiene externalizada la distribución. O pensemos, por ejemplo, en el sistema financiero, en el caso de un banco, son las emisiones que generan las actividades que financia. Entonces, el desafío es mayúsculo. En algunos casos para medir y sobre todo en algunos casos para reducir. Entonces pensemos en ese cuadro que antes nos presentó María Paz, en que teníamos por una parte
a las compañías mineras, que veíamos que todas, prácticamente las grandes compañías mineras tienen un objetivo de carbono neutralidad, y por otro lado a los bancos, que varios de los bancos sistémicos tienen también objetivos locales o en la matriz. Quienes prestan servicios a estas entidades, ellos son la huella, el scope 3 de la minera. Que yo, prestador de servicio a la minera, yo soy el scope 3, mis emisiones 1 y 2 son el scope 3 de la minera. Y lo mismo pasa con el banco. Entonces, hay oportunidades importantes de financiamiento y también desafíos de reducción en esa línea. Y simplemente para terminar, en los 55 segundos que me quedan, no quería dejar de mencionarles el estándar ISA 5000, ¿ya? Que salió ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, muy recientemente, y básicamente entrega un estándar reconocido. Esto se ha llevado trabajando por mucho tiempo. O sea, yo cuando estaba en la comisión encargado de supervisar la divulgación de estas materias, esto ya estaba, decían, pronto a salir, y eso fue hace ya 3 años atrás. El estándar fija un marco global de cómo hacer assurance, cómo hacer verificación de este tema, tanto limitada como razonable. Y esto va a marcar la pauta sí o sí en la forma en la cual este tipo de asuntos se van a revisar. Entonces, obviamente, donde primero va a tener un efecto va a ser en la verificación, ¿no es cierto?, de la auditoría externa, pero sin duda que esto va a tener un impacto sustantivo en cómo se hace la revisión internamente también. Entonces, no alcanzamos a cubrirlo, la verdad es que eso ya era ametrallarlos con información, pero no queríamos dejar de mencionarles esto que es importante. Bueno, y con eso cerramos nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias. Ya, tenemos algunas preguntas. Dice, ¿cómo puede un auditor interno contribuir al valor agregado en las iniciativas de sostenibilidad en una organización? Súper. Agregando rigor y credibilidad. Rápido. La gestión de sostenibilidad muchas veces puede ser un poco espumosa, ¿ah? Y de hecho nosotros, fíjate que notablemente hicimos un estudio para buscar evidencia sobre esto. Y nos encontramos con que la mayoría de las entidades, de las empresas, dice que invierte, casi todas, el 92% tiene algún objetivo de sostenibilidad y más del 70% tiene un presupuesto asignado para invertir en temas de sostenibilidad. Y las cosas en las cuales están invirtiendo son temas de fondo. Están invirtiendo en nuevos activos, están invirtiendo en nueva tecnología o están capacitando su operación para hacer las cosas de forma distinta. O sea, la evidencia dice que esto está cambiando. Pero cuando les preguntamos por cómo miden el retorno de esa inversión, la mayoría de las respuestas es como cumplimiento, o sea, no es como. Número 1, cumplimiento normativo, e inmediatamente después, cumplir objetivos de sostenibilidad. O sea, hoy estamos en un mundo en las empresas en las cuales se entregan recursos para temas de sostenibilidad, pero no estamos midiendo si es que está retornando algo a la empresa o no. La primera cosa. Y la segunda es que en muchos casos la gestión que se hace de temas de sostenibilidad no tiene necesariamente el rigor que otras cosas, que otros procesos, digamos, sí tienen. Entonces ahí, como yo les decía antes, el desafío del auditor interno a eso puede jugar un rol fundamental. Sí, me parece súper interesante. No, claro, muchas veces se puede ver la sostenibilidad como un objetivo incluso secundario para algunas empresas y eso está cambiando. Hoy día ya no es algo romántico, es una exigencia incluso por parte de los clientes de grandes empresas. Total, absolutamente. De hecho, sobre todo con los que exportan y en mayor medida con empresas de consumo masivo acá, vemos que para poder acceder a los mercados se les piden requerimientos en materia de sostenibilidad. Y esos requerimientos implican gestión por parte de las compañías, implican controles y la adecuada, digamos, revisión y evidencia de que esto efectivamente se cumple. ¿Y para qué decir en el mundo de las finanzas sostenibles? Como les mencionaba María Paz antes, ¿no es cierto? Cuando las compañías se financian con un crédito ligado a sostenibilidad, por ejemplo, en que se les pide un KPI y mostrar el cumplimiento de ese indicador en materia de sostenibilidad, eso tiene que ir acompañado, bueno, desde luego de la revisión de un tercero, pero antes de eso,
de una capa de gestión que implica un nivel de controles y de tener las evidencias, ¿no es cierto? Y tener los procesos montados para poder dar fe de eso. Y tener evitar credibilidad. sorpresa. Si al final, porque son procesos y son como revisiones por tercero que son anuales, entonces no puedes esperar hasta fin de año para ver cómo estás. Ya es tarde. Tal cual, tal cual. Y eso hace entonces que esa labor en el área de sostenibilidad de los auditores internos sea tan importante. Quiero agradecer a Gabriela Acuña, María Paz Merino, por haber sido parte de este conversatorio en esta sección presentada por Deloitte. Y quiero invitar a Sandra Cortés, directora de Desarrollo del Instituto de Auditores Internos de Chile, a entregar un reconocimiento, un galvano en recuerdo de la participación de Gabriel y María Paz en el panel del día de hoy. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Gabriel, para María Paz y a Deloitte por haber presentado esta parte del Risk in Focus.